Buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas en el Señor, amigos, oyentes. En esta mañana les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dando gracias a Dios por sus vidas y por acompañarme en esta mañana y yo acompañarles a ustedes. En este tiempo de escuela dominical, del estudio de la palabra, queremos que su palabra nos sea enseñado por su Espíritu y que use este servidor para explicar, pero mi deseo es que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender el pasaje que vamos a estar estudiando. Seguimos el estudio sobre la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje en Efesios capítulo 5, 21 al 33. Y ahí vamos a ver que Pablo usa el matrimonio para ilustrar la relación de la iglesia con Cristo, pero también es de la parte de la relación de Cristo con su iglesia como un modelo para el matrimonio. Entonces, al ver este pasaje, vamos a ver dos canales que van entremezclados, enlazados. Uno para ayudarnos a entender mejor lo que es un matrimonio bíblico y también cómo es esa relación de Cristo con su iglesia. Pero antes de eso vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por el amor que nos tienes y gracias especialmente que Cristo entregó su vida por nosotros, por su iglesia, para hacernos lo que una novia para Él. Y doy gracias a Dios por tu cariño y, Señor, y es en esta mañana que podamos ver claramente lo que nos quieres decir por medio de tu palabra. Esto lo pido en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la antesala de este pasaje, y tenemos que ver de dónde viene, y en lo cual está basado. Ese versículos del 5:15 hasta el 20, que dice así: que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan en cuanto a su voluntad. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la antesala. Y aquí nos dice, Pablo está enfocando en cómo vivir nuestra vida. Y el enfoque es que lo debemos de hacer en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Ya que vivamos sabiamente, buscando hacer su voluntad y conocer su voluntad, y también que seamos llenos de su Espíritu. Y lo pone el contrapeso, dice: no sean llenos de vino. De ahí no se emborrachen con vino, porque eso lo arruinará la vida. Okay. Y uno que está lleno de vino, que está borracho, que es alcohólico, su vida está fuera de control. Pero
el contrapeso es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y estamos bajo su control. Entonces, ese es mucho mejor. Nuestra vida no está fuera de control. Y entonces muchos de nuestros problemas resultan por nuestra rebelión contra Dios y no dejando que Él tenga control de nuestra vida, dirección de nuestra vida, autoridad de nuestra vida y que Él sea el Señor de nuestra vida, enseñándonos cómo es vivir como Él lo desea, en su voluntad. Entonces, con esa antesala, entonces llegamos a una parte que tiene que ver con relaciones. Y para mí la relación más profunda, más importante de la vida. Y ese es la base de la sociedad. Y he dicho en ocasiones que como va el matrimonio, va la familia. Como va la familia, va la sociedad. Como va la sociedad, va la nación. Y entonces si se desbarata el matrimonio, entonces eso tiene consecuencias muy profundas. Y la voluntad de Dios es que el matrimonio sea lo más fuerte, que la relación de nosotros con nuestro Señor Jesucristo sea sano y fuerte. Y entonces comienza primeramente con actitud. Y nos dicen en Efesios 5:21, nos dice, sométanse, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Okay? Sométanse el uno al otro en reverencia a Cristo. Ahora, ¿qué es lo opuesto a sometimiento o someterse? Y yo diría que tiene que ver con orgullo, porque cuando uno se somete, entonces uno tiene que bajar la guardia, no tratar de imponer su voluntad. Ya se caracteriza por humildad. Y una persona que no se somete es orgulloso, prepotente, egoísta. No hay otra forma de decirlo. Pero una persona que se somete a otros es humilde y es servicial. Y es una persona que busca el bienestar de otros y no de sí mismo todo el tiempo. ¿Okay? Entonces allí comienza. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Somos orgullosos? ¿Somos prepotentes? ¿Somos egoístas? Y déjenme decirles, eso destruye relaciones. Nuestra relación con Dios y nuestra relación matrimonial y con cualquier otra persona. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar con una persona orgullosa y prepotente? Yo no, particularmente. Y eso no refleja el amor de Cristo. Entonces sigue, y aquí entra a la parte del esquema matrimonial. Entonces, como digo, hay una parte hay el esquema de matrimonio, por otra parte es el esquema de la relación del cuerpo de Cristo, la iglesia, con el Salvador. ¿Ok? Entonces dice así, para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido.
En nuestro tiempo, esta enseñanza es sumamente polémico y lo entiendo, porque para mí realmente donde comenzamos es en el versículo 21, sométase el uno al otro. ¿Okay? Un marido es humilde y servicial con su esposa, buscando lo mejor para ella. Y Dios manda que ella se someta a su esposo, porque Dios lo ha hecho cabeza de la familia, del matrimonio y la familia. Cuando Dios va a rendir cuentas, cuando tengamos que rendir cuentas a Dios, cuando tiene en el ámbito de matrimonio y familia, ¿a quién le va a pedir cuentas primero? Al esposo. Él es el líder, él es el que no voy a decir manda, no, esa es una palabra, pero él es el responsable por el bienestar del matrimonio y la familia. Lo que a mí me da cosa es ver cuando los esposos y los padres no toman su responsabilidad que Dios le ha dado. ¿Ok? Entonces, pero la responsabilidad de la esposa es someterse a su esposo, bajando la guardia, bajando el orgullo y trabajar con el esposo para el bienestar del matrimonio y la familia y los hijos. ¿Okay? Entonces es un sometimiento propio. Los mejores matrimonios no es con el esposo acá y la esposa sometida, sino es un trabajo en conjunto. Y la esposa tiene dones y cualidades que ayudan al esposo en el rol que Dios le ha dado. ¿Okay? Entonces allí esa es la ilustración. Y entonces el contrapeso entonces es que en la misma forma que la esposa debe de someterse al liderazgo del esposo, su iglesia, que somos nosotros, nos sometemos a la autoridad de Jesús. ¿Okay? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Dice ahí, la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Ok, entonces el rol de la esposa en el matrimonio es el mismo rol que nosotros en la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros nos sometemos a la autoridad, el señorío de nuestro Salvador. ¿Okay? Entonces, esa es una parte. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver lo que sigue. ¿Okay? Y muchas veces cuando yo escucho personas predicar y enseñar sobre este pasaje, se enfocan mucho. ¿Viste, mujer? Que debes someterte a tu esposa. Pero cuando viene a la responsabilidad del hombre, lo pasa. Así, la esposa debe de amar, el esposo debe de amar a su esposa. Pero si entramos en detalle, vamos a entrar en detalle. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como
como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, las dos partes. Uno, Jesús amó a la iglesia, nos amó a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él amó, y dice, y Él nos amó aún siendo pecadores. Él se entregó a sí mismo por nosotros, para tomar sobre sí nuestra rebelión, nuestro pecado, todo eso que iba en contra de Dios y nuestra maldad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese amor era un amor sacrificial. Ese amor era por el bienestar de nosotros. Dice aquí para llamar a su iglesia, su cuerpo, de lo cual nosotros somos miembros, para hacer, miren lo que dice, para lavarla mediante la purificación de la palabra. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa y intachable. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo por su iglesia y lo que ha hecho por ese sacrificio en la cruz. Por ese amor para quitarnos todas esas manchas, todas esas arrugas, todas esas cosas que no agradan a Dios, para que nosotros podamos ser presentados a Dios y presentados como la novia del Señor Jesús. Y eso, yo todavía no cabe en mi cabeza lo que significa esto, pero será maravilloso. Entonces, ese es el modelo para el matrimonio. Ese amor sacrificial, ese amor de bienestar para la iglesia, es el modelo que Dios nos da para cómo es nuestra relación, los esposos, cómo es nuestra relación con su esposa. Y déjenme decirles, para mí, yo siento que es mucho más difícil la parte de lo que nos toca a nosotros, los hombres, porque nos dice que debemos tener un amor del mismo tipo que tuvo Jesús por su iglesia, un amor sacrificial, un amor que busca el bienestar de nuestra esposa y en ende el bienestar de nuestros hijos. Es un amor que busca sacar lo bueno y darle lo mejor para nuestras esposas. Y déjenme decirles, yo no he encontrado ningún matrimonio en lo cual el esposo tiene ese tipo de actitud y amor, que la esposa no está enamorado de él y se somete, se sujeta. Porque yo creo que ahí entra, cuando el hombre habla, ama a su esposa de la manera que Cristo nos amó a nosotros, en una forma sacrificial, y no es solamente un amor romántico, sino es un amor que busca el bienestar completo de su esposa. La esposa no tendrá ningún problema sujetándose, porque es mutuo. Los dos están haciendo lo que el Señor manda, y eso fortalece el matrimonio. ¿Okay? Entonces, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Aquí
Tengo la ilustración de nuestros primeros años en el campo misionero en la isla de Margarita. Y trabajamos mucho con pescadores. Bueno, después de la faena, esos pescadores, por lo menos en esa parte de Margarita donde nosotros estamos, los hombres, los que no eran cristianos, ellos se lo pasaban en las peleas de gallos. Les encantaban las peleas de gallos. Y en haciendo visitas y viendo eso viendo, es increíble cuánto cuidado esos hombres le daban a los gallos, preparándolos, cuidándolos. Se veían esos gallos, se veían bien gallos. No sé cómo describir eso, pero entonces yo veía condición de los matrimonios y las quejas de las esposas. Y yo les decía a ellos, sin pelos en la lengua, y yo decía, ustedes cuidan mejor a sus gallos que a sus esposas. Ustedes le ponen mucho más atención a esos gallos que le ponen a su esposa. Y no cuidan de ellas y de sus hijos como deberían. Eso es un pecado. Entonces, pero aquí, el hombre cristiano debe de ser caracterizado por el amor y el cuidado que le da a su esposa, y el cariño y la atención que le da a ella. Ella debe de ser la reina del hombre, ¿okay? Y ser tratada en esa misma forma, ¿okay? Entonces ahí dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que la alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, ¿okay? Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces Jesús hace eso por nosotros, nos cuida, nos alimenta, busca nuestro bienestar. Y eso es lo que debe de hacer el esposo en un matrimonio cristiano. Ahora sigue, y terminamos con eso. Dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Aquí cambia la palabra, cambia de sometimiento a respeto. El sometimiento tiene... Tú estás bajo mi autoridad. Pero el esposo que en verdad ama a su esposa, ella lo va a respetar. Y va a haber un respeto del esposo a la esposa. Mutualidad. Trabajando en equipo. Y ese es un matrimonio cristiano. Y entonces el énfasis aquí es ilustrar, el modelo es Cristo y su iglesia. ¿Okay? Y el matrimonio ilustra la relación de nosotros con nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos mucho que pensar. Y vemos esa relación, todo es relaciones. Y el Señor está interesado en esas relaciones. Y Jesús dejó su trono en gloria para venir a estar con nosotros y entregar su vida. Y
abrir un camino para nuestra relación con Dios. Ahí nos dice, eso es gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Como el marido y la esposa son uno, hay esa relación íntima. También hay una relación íntima entre la iglesia, nosotros, con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y no hay nada mejor. Y todo esto está englobado, Dios, interlazado ahí, interrelacionado. Si tenemos una buena relación con el Señor Jesús, su iglesia, entonces eso va a influir en que tengamos una buena relación matrimonial y de familia. Y regreso a la antesala, que dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando estamos relacionados con el Señor, esas cualidades de la llenura del Espíritu Santo nos va a dar también buenos matrimonios y buenas relaciones. ¿Por qué? Porque caminamos en humildad, caminamos sin orgullo, caminamos sin prepotencia, caminamos para buscar el bienestar primeramente de nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos, y después el bienestar de otros. No es la iglesia, que nosotros formamos parte de ello. Entonces, aquí hay un pasaje que a mí siempre me encanta, Dios, como le digo, muchas veces el enfoque es en la primera parte. La esposa debe de someterse al esposo. Hay una mutualidad allí y la responsabilidad para el esposo es grande. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No hay nada mejor. Y entonces les animo a mirar este pasaje, leerlo, estudiarlo, pensar de uno, la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, pero también en cómo eso afecta y es un modelo para nuestras relaciones familiares. Y el Señor debe y Él bendice nuestros matrimonios cuando estamos en ese tipo de pensamiento, sometimiento el uno al otro, respetando el uno al otro, buscando el bienestar el uno al otro, poniendo al lado orgullo, poniendo al lado prepotencia, poniendo al lado todo eso que muchas veces sale a relucir en relaciones interpersonales. Entonces, que Dios los bendiga y que pasen un lindo domingo y glorificando, haciendo eso lo que dicen en la antesala. Le dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos y himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial para dar gracias y alabar a Dios. Que Dios los bendiga.